Ok. Ahí estoy en la página del curso. Aquí puse el aviso importante, que ya está la asignación de problemas del segundo examen. Y también que en la ayudantía ayer con Julián, discutieron los problemas 1, 4 y 5. Me comentó Julián que tuvo problemas con la tableta. Y entonces, pues bueno, que fue algo complicada la sesión de ayer. Sin embargo, ya más tarde ya funcionó y el PDF que está arriba, correspondiente a la sesión de la ayudantía de ayer, es algo que hizo ya cuando terminó la sesión Julián. Entonces, por si quieren verlo, ¿no? Y discuten los problemas 1, 4 y 5 del examen. Y bueno, si le pican, bueno, aquí en modificaciones recientes, igual dice actualicé la bitácora, puse los exámenes de la ayudantía, subí la asignación de problemas para el segundo examen en la sección de exámenes. Entonces, le pican en la sección de exámenes, los manda ahí. Digo, también le pueden picar desde acá arriba, ¿no? Del menú. Y ahí donde dice asignación, si le dan clic, les va a aparecer un PDF, que bueno, aquí lo voy a quitar, pero ese PDF que le sale, ya tiene la asignación de los problemas, ¿ok? Nada más, recuerdo, es sobre 8 puntos el examen. Eso quiere decir, por ejemplo, que si juntan 8 puntos, pues ya tienen 10, ¿no? Porque es 8 entre 8, 1 y por 10, pues 10. Si sacan, si sacan 6 puntos de 8, pues entonces tendrían, pues 6 entre 8 es lo mismo que 3 cuartos, que es lo mismo que 0.75. Por 10, 7.5, ¿ok? Entonces está sobre 8 el examen. A la calificación que saquen o a los puntos que hayan sumado los dividen entre 8, los multiplican por 10 y esa es su calificación. Sobre el primer examen, eso la verdad es un error mío que o sea, había olvidado, se me había pasado generar el PDF con las calificaciones para que ustedes las tengan. O sea, Julián y Octavio ya les mandaron, ya mandaron sus comentarios, su retroalimentación y la evaluación de cada punto. Entonces, la calificación del primer examen es nada más sumen los puntos que les dio Octavio más los puntos que les dio Julián y esa es su calificación. El primero está sobre 10, este va a estar sobre 8. ¿Ok? Ahora, igual, ya el lunes empiezan las vacaciones, entonces, pues bueno, yo no voy a presionar ni a Julián ni a Octavio para que se pongan a calificar en vacaciones, entonces no se espanten si para cuando llegue año nuevo todavía no tienen la calificación del examen, ¿ok? Bueno, o sea, les voy a preguntar a ver si los dos tienen la disposición, si no pueden o no quieren, pues está bien, son vacaciones, para que, para que el 6 de enero ya tengan sus calificaciones, ¿no? Creo que volvemos el 6 de enero. Ahí entonces para que, eh, pues no sea al lado del... si utilizas un ejercicio que no usaste, sí debes de poner la prueba. Pero, a ver, podemos discutir. Sí, sí, sí. Sí, iba a decir si podemos discutirlo al final, pero es que la verdad no veo así rápido en cuál pudo haber sido. Entonces, a ver, no me digas, no me digas. O sea, es que puede ser que a ustedes se les ocurrió una manera de resolverlo distinta de a mí, distinta de la que a mí se me ocurrió. Para este tipo de problemas puede haber más de una solución. Em, bueno, pues no sé, igual y se les ocurrió utilizar el 5 para resolver el 4 de algún modo. Este, pues o sea, así rápido no veo cómo, sí, sí, no, les digo, así rápido, me cuesta trabajo de ver cuál es, o sea, qué estrategia pudieron haber seguido en alguno, distinta de la que se me ocurre. Entonces, igual se les puede haber ocurrido, usar el 5
Para probar el 4, pues igual, ¿no? No sabría decirles. Pero sí, mejor pongan la solución. O sea, si van a usar otro problema, mejor sí pongan la solución para no, para evitar problemas. La identidad de 2 y. A ver. Bueno, entonces si es el 2 sí, ese sí lo pueden poner nada más como por el problema, tal. O sea, si es algo tan sencillito como el 2-2, eso sí lo pueden hacer. Yo creí que se referían a algo más sofisticado, como que, bueno, pues no sé, como, como que para probar el cuarto habían usado una de estos problemas de aproximación, o una de estas propiedades de aproximación, pero, o sea, si es el 2-2, ese sí lo pueden citar sin utilizar, ¿no? Este 2-2, porque la verdad sí está, este, bueno, no quiero decir que está fácil, porque tengo entendido que, pues, no es bueno que yo como profesor les diga que un problema está fácil, pero el 2-2 sí está fácil, ¿ok? Sí, entonces, si van a citar el 2-2 o si van a citar, por ejemplo, la cierta distributividad de la unión o de la intersección o de la diferencia simétrica, ese tipo de cosas sí los pueden poner sin demostración, ¿no? O sea, son cosas, o sea, son cosas más sencillas. Eso sí lo pueden poner sin prueba, ¿ok? Bueno. eh, y otra cosa que en una puerta. Intersección y diferencia de conjuntos. Sí, sí, eso lo pueden poner sin prueba. O sea, porque finalmente la prueba, o sea, no es una prueba que hayamos visto en el curso, pero es algo que es como de superior uno, ¿no? O sea, creo que sí sé a qué te refieres, que es a la distributividad de la intersección y la diferencia simétrica de conjuntos. Sí, eso sí lo pueden poner sin prueba. Entonces, sí, eso le voy a decir también a Julián y Octavio que si llegan a ver que utilizan esa propiedad sin prueba, que no hay ningún problema. Si ocupas un resultado de análisis uno, pues, pues igual y, bueno, no sé, eso ya depende de lo que estés. Sobre compactos, te sugeriría que trataras de ver o sea, sí, salvo que sea algo muy sencillo como que un compacto, o en un compacto toda sucesión tiene una subsucesión convergente, o que toda función continua alcanza un máximo y un mínimo. O sea, si utilizas ese tipo de cosas, sí, no requiere eh, referencia, pero si es un poquito más sofisticado, igual trata de citar o el apóstol o el Rudin. O sea, digo esos dos porque son los que conozco más, pero puedes tomar cualquier otro libro de análisis, ¿no? Para citarlo. O sea, ahí sí puedes hacer nada más la cita sin tener que poner la demostración. O sea, ajá, ok, perfecto. Por cierto, cuando dije Rudin me refiero al Baby Rudin, al de principios de análisis matemático. Ahí es donde tienen las discusiones sobre compacidad y todo esto. Ok, bueno, entonces, no vale citar videos y mejor citan el libro. Sí. Digo, igual en una de esas a Julián o a Octavio sí les da ganas de revisar sus videos de análisis. Uno nunca sabe, ¿no? No sé qué tengan planeado para sus vacaciones. Pero bueno, vamos a regresar a discutir un poquito sobre integrales. Bueno, todavía no las definimos, pero hoy las vamos a definir. Ahora, vamos a comenzar recordando de qué estábamos hablando la vez pasada. Y la vez pasada dejamos un teorema a la mitad. Entonces, ese teorema
ese teorema vamos a terminar la prueba. O sea, ya faltaba poquito, la verdad. Pero bueno, vamos a terminar la prueba. Vamos a decir cómo se puede extender. Y de ahí ya nos vamos a definir al integral. Entonces, vamos a hablar primero de funciones simples. Bueno, el título no era funciones simples, sino aproximación de funciones medibles. De funciones medibles. Ok. Bueno, entonces vamos a fijar nada más el contexto. O sea, X a un espacio métrico. Perdón, un espacio medible. Sino no métrico, sino un espacio medible. O sea, X es un conjunto, A es una sigma-álgebra, subconjuntos de X. Ahora, dijimos que una función S, que va de X a los reales. Aquí quiero que vean, estamos diciendo que va a los reales. O sea, más y menos infinito no valen, puros reales. Es simple si tiene dos propiedades. La primera es que sea medible. O sea, S es una función medible. Y la segunda es que tome una cantidad finita de valores. O sea, la imagen de S es finita. Y bueno, escribimos. Aquí nada más realmente es puro recordatorio todavía. S de X es igual a la colección de funciones medibles que son simples. Igual recordando que a las funciones, bueno, cuando no especificamos qué estructura medible le estamos poniendo a los reales, es porque le estamos dando la sigma-álgebra de Borel. Y lo mismo con los reales extendidos. Entonces, esto es la colección de funciones simples. Y S, subíndice más X, es igual a la colección de funciones simples no negativas. Ahora, aquí estoy poniendo S mayor o igual que 0. Esto tiene que ser leído puntualmente. O sea, para toda X en el espacio, S de X es mayor o igual que 0. Es lo que significa esto de aquí. ¿Ok? Ahora, bueno, más adelante voy a recordar qué es la descripción, la representación canónica de una función simple. Ajá, sí, ahora no lo voy a recordar, sino un poquito más adelante que lo voy a usar. El teorema que habíamos empezado a ver, o que dejamos la demostración, o el final de la demostración pendiente, es uno que nos dice que una función medible, bueno, si tenemos una función medible no negativa y que toma valores en los reales extendidos, entonces la podemos aproximar puntualmente por funciones simples. Ajá. Y que podemos hacer incluso una aproximación uniforme si la función es acotada. Entonces, lo que nos decía el teorema es esto. Para cada función medible, no negativa, pero aquí sí vamos a permitir que tome valores en los reales extendidos. Igual antes de continuar, quiero señalar que ya estamos entendiendo esto. Igual o sea, estamos entendiendo esto, pero de todos modos estamos conscientes de que esto es un abuso de notación, ¿no?
Ok, para cada f medible con f mayor o igual que 0, de nuevo eso es puntualmente, existe una sucesión de funciones simples no negativas en S más X, tal que para cada X en X, o sea, para cada punto de nuestro espacio, se cumple. Bueno, tenemos dos cosas. La primera es que la sucesión es no decreciente, o sea, S1 de X es menor o igual que S2 de X, es menor o igual que S3 de X, y así para toda N. ¿Ok? Y la segunda es que converge puntualmente a F. Límite cuando N se ve infinito de Sn de X. Además, si F es acotada, el límite es uniforme. Entonces, nada más para recordar rápido así, moviendo las manos, ¿cómo habíamos probado esto? Pues lo que habíamos dicho era que íbamos a tomar los números reales. Bueno, son nuestro codominio, ¿no? Los números reales. Si quieren los reales extendidos, da lo mismo. O sea, bueno, para la discusión da lo mismo, ¿no? Que en general da lo mismo. Entonces, lo que íbamos haciendo es, si tenemos a nuestra función f que va acá, y luego tiene como cosas muy raras por aquí, pero no tan raras como para que deje de ser medible, pero raras. Y digamos, ahí va, ¿no? Ahí tenemos nuestra función medible. Entonces, la manera en la que construimos a S es haciendo dos procesos al mismo tiempo. Uno eh, era ir fijándonos en el codominio. Esto lo voy a hacer un poco más delgado. Y primero, bueno, por un lado íbamos haciendo, nos fijábamos cada vez en espacios más grandes del codominio. Entonces, primero nos fijamos nada más en los reales que van del 0 a 1, luego de 0 a 2, luego de 0 a 3, de 0 a 4 y así. Eso me refiero. Cada vez vamos agarrando más, un pedazo más grande del codominio. Pero eso no es lo único que vamos haciendo, sino que cuando tomamos el primero, o sea, la primera función, abrimos una ventana del 0 a 1 y esto lo partimos entre dos. ¿Okay? Ahora, para la segunda función, lo que decía, agarramos un cacho un poco más grande, o sea, vamos de 0 a 2, y ahora partimos cada uno de estos intervalos de longitud 1 lo partimos entre 4. Ah, ahora sí, con eso. O sea, vamos haciendo dos cosas. Vamos viendo, o sea, la ventana que vemos del codominio es cada vez más grande y la partición es cada vez más refinada. O sea, no solo ampliamos nuestro campo de visión, sino también vamos viendo cada vez mejor. ¿Ok? Y entonces para la tercera, abrimos un poco más. Aquí, pues otra vez sería dividir entre 4. Y aquí ya no puedo dibujar, o sea, ya no me caben las rayitas, pero aquí tendríamos que poner cada uno de estos intervalos de longitud 1 se dividiría entre 8. Entonces, de nuevo, estamos expandiendo y refinando al mismo tiempo. Y para construir ese 1, o bueno, para construir cada SN, nos fijamos qué cachos caen en cada uno de estos intervalos. Y así eso nos va a ir indicando una partición del dominio, ¿no?
Y una partición medible, por supuesto. Y con eso ya podemos ir construyendo nuestra sucesión de funciones simples. ¿Ok? Ahora, la construcción, o sea, no vamos a entrar en detalles hoy, porque ya lo hicimos el miércoles, pero bueno, la construcción, antes de poner eso, eh, vamos a suponer que f, o sea, la función con la que estamos empezando es acotada y vamos a ver por qué la convergencia es uniforme. O sea, f aquí, digamos final, sea f medible, eh, positiva, o bueno, no negativa, y supongamos que existe, o sea, que es acotada, o sea, existe un natural, vamos a ponerle n1 en los naturales, tal que para toda x en x, 0 es menor o igual que f de x, que es menor o igual que n1. ¿Ok? Eso es lo que estamos suponiendo, que es acotada. Ahora, la construcción de Sn, o sea, de la sucesión que ya sabemos que converge puntualmente a f, de Sn, y n mayor o igual que 1, nos dice que si n es un número natural mayor que el n1, entonces, para toda x en x, vamos a tener esto. F de x es mayor o igual que Sn de x, y esto es menor que 1 entre 2 a la n. Ok, ahora aquí ya podría decir, ok, bueno, como esta n ya no depende de x, pues podríamos tomar, bueno, esto ya nos da directamente la convergencia uniforme, pero decidí que sería un poco mejor, bueno, que sería mejor ser un poco más, ir con un poco más de calma para justificar la convergencia uniforme. Ok, entonces vamos a tomar una epsilon mayor que 0. Vamos a probar la definición de convergencia uniforme. O sea que para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales, tal que para toda n en los naturales mayores o iguales que n, Sn de x, aquí me faltó el cuantificador de x, para toda x en x, ahora sí, Sn de x menos f de x es menor que epsilon. ¿Ok? O sea, vamos a empezar con una epsilon y debemos de encontrar una n que funciona para todos los puntos del espacio. Entonces sea epsilon. Bueno, nada más antes de seguir, quiero aclarar que las matemáticas están ocurriendo aquí. O sea, aquí y en la construcción que ya vimos la vez pasada, ¿no? A lo que voy es que el problema de escribir ya esta definición explícitamente ya es más un problema de escritura que de matemáticas, porque la parte fuerte ya está arriba. Entonces, sea epsilon mayor que 0, y tomemos una n2, n2 en los naturales, tal que 1 entre 2 n2 es menor que epsilon. O sea, eso lo podemos hacer, ¿no? Ahora, si n es igual al máximo de n1 y n2, o sea, es el máximo porque sabemos que, bueno, queremos cumplir dos condiciones, esta de aquí y esta de acá. Y sabemos que esta condición es cierta para todos los naturales a partir de 1, de n1, y bueno, y a partir de n2 vamos a tener esto. ¿Ok? Aquí menor o igual.
Entonces, pues queremos que se satisfagan las dos condiciones al mismo tiempo y por eso tomamos el máximo. Entonces, si n es igual al máximo, para n mayor o igual que, bueno, natural, mayor o igual que nuestra n mayúscula, tenemos que y ahora sí, para toda x en el espacio, 0 es menor o igual que f de x, es menor o igual que s n de x, es menor que 1 entre 2 a la n. Esto vale porque estamos eligiendo la n minúscula mayor que n1 y esto es menor que epsilon porque estamos pidiendo que n minúscula sea mayor o igual que n2. ¿Ok? Y pues es justo la definición de convergencia uniforme, ¿no? Bueno, por lo tanto, Sn converge unif a f. Perfecto. Ok, ahora, ¿podemos extender este resultado? O sea, veamos qué restricciones tenemos sobre f. Tenemos una restricción sobre medibilidad, que bueno, eso es de esperarse. Y de hecho no lo podemos quitar, ¿no? Porque si queremos una sucesión de funciones simples que converja a f, como las funciones simples son medibles, el límite forzosamente va a ser medible. ¿Ok? Entonces, pues esto realmente no es una restricción fuerte, que sea medible. Que tome valores en los reales extendidos, pues no es restricción. O bueno, no es algo que nos quite el sueño. Que sea no negativa, pues igual de aquí sí nos gustaría tener algo parecido cuando la f es, bueno, toma valores tanto positivos como negativos, ¿no? Nos gustaría poder aproximar también a funciones medibles arbitrarias mediante funciones simples. Y resulta que sí lo podemos hacer. Bien, voy a copiar esto para que lo tengamos, bueno, para que lo pueda poner aquí sin problema. Ahora imaginen que tenemos una función medible que va de x a r, extendido. Nosotros sabemos que si esta es no negativa, la podemos aproximar por simples. Y si es, bueno, pero pues igual no sabemos eso, ¿no? O bueno, igual y no ocurre eso. Sin embargo, a f la podemos escribir como una resta de funciones no negativas. O sea, así, donde la parte positiva es el máximo de 0 y f, y la parte negativa es igual al máximo de 0 y menos f. Entonces, vean, vamos a ver cómo es esto. Si f de x es positiva, entonces, entonces aquí tendríamos la parte positiva de f sería 0, el máximo de 0 y f de x, que es f de x. Excelente. Y la parte negativa sería el máximo de 0 y menos f, ¿ok? Y menos f de x, pero como f de x es positivo, esto sería negativo y por lo tanto la parte negativa es 0. Similarmente, si f de x fuese negativa, o sea, en un punto en particular, si tuviéramos esto, entonces vamos a ver, o sea, metiendo nada más en la definición. Si ocurre esto, entonces la parte positiva de f es el máximo entre 0 y f de x, pero f de x es negativa, entonces es 0. Y la parte negativa de f, evaluada en x, es el máximo de 0 y menos f de x. Pero como f de x es negativa, aquí nos quedaría algo positivo. Entonces sería, en ese caso, la parte negativa de x es igual a menos f de x. ¿Ok? Y bueno, si f de x es igual a 0, pues esto vale 0 y esto vale 0. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que la parte positiva es positiva, o bueno, es no negativa, es una función no negativa. La parte negativa también es una función no negativa. La suma
la suma de la parte positiva menos la negativa nos da f. Y además, este es el máximo de dos funciones medibles, ¿no? Es una constante y una función que por hipótesis es medible. Entonces, este es medible, y eso quiere decir, bueno, que como son medibles y no negativas, podemos aplicar este resultado a esta función y a esta función. Es decir, existe una sucesión de funciones simples que converge puntualmente a esta y otra que converge puntualmente a esta. Supongamos que son respectivamente Sn converge puntualmente a f más y Tn converge puntualmente a f menos. ¿Ok? Esto es en cada punto. Entonces, Sn más, perdón, Sn menos Tn converge a f más menos esto, que es justamente f. Estas convergencias se deben de leer puntualmente, ¿ok? Y también quiero notar que aquí no ocurre el problema de más infinito, menos infinito, porque si f de x es más infinito, pues entonces este vale más infinito y este vale 0. Y si f de x es menos infinito, entonces este vale 0 y este, bueno, todo este sustrayendo vale menos infinito, con todo y el menos, ¿no? Entonces, estos problemas de indeterminaciones no hay. Y además, supongamos que f es acotada. Entonces, si f es acotada, entonces la parte positiva y la parte negativa son acotadas, ¿no? Por definición. O sea, si f es acotada, significa que tenemos esto para alguna m. Aquí ya tenemos que poner valor absoluto porque ya estamos permitiendo que valgan o que asuma valores positivos y negativos. Entonces, tenemos por eso que poner el valor absoluto. Pero bueno, si esto ocurre, entonces esta es positiva, perdón, esta es acotada y esta es acotada. Entonces la convergencia de las funciones Sn y Tn es uniforme, ¿ok? Y la suma de, o bueno, si tenemos dos funciones que convergen uniformemente, pues su suma también converge uniformemente. Y por lo tanto, bueno, y por lo tanto, encontramos para una función medible acotada, una sucesión de funciones simples que convergen uniformemente a nuestra función. ¿Ok? Entonces, vean, en parte para aprovechar que puedo hacer esto y en parte para enfatizar la similitud o cómo estamos generalizando este teorema para funciones medibles con valores en los reales extendidos, nada más voy a modificar aquí en el enunciado. Lo que tenemos es, para cada f medible de x a los reales extendidos, aquí vamos a quitar esta hipótesis. Existe Sn, o sea, una sucesión de funciones simples. Aquí estamos diciendo que son no negativas. Entonces, eso lo vamos a quitar. ¿Ok? Tal que para cada x tenemos la monotonía, ya no la vamos a tener porque, pues, no es así ya. Igual y la perdemos. Entonces, ahí no nos comprometemos. Pero esto sí es cierto. Además, si f es acotado, el límite es uniforme. Esta conclusión sigue siendo igual. ¿Ok? A ver, permítanme, déjenme ver. Ok, nada más para lo que pregunta César. En pocas palabras nos dice cuál es la diferencia entre convergencia uniforme y convergencia puntual. Entonces, supongamos que tenemos una sucesión que va de una sucesión de funciones que va de x a r. Entonces, si fn converge a f puntualmente, esto ocurre si solo si cuando ponemos la epsilon, eh, o sea, la epsilon es siempre nuestra tolerancia, ¿no? O sea, todo esto lo podemos entender como podemos aproximar esta función f a través de estas funciones fn. La tolerancia de nuestra aproximación, que es la epsilon,
Cuando nosotros la fijamos, entonces la definición nos dice que tenemos que tomar una función con índice suficientemente grande para que f de x ya se parezca a f. ¿Ok? Eso, ahorita pensando en convergencia puntual y uniforme es lo mismo. Queremos que fn de x se parezca a f de x. Cuando la convergencia es puntual, eso de qué tan lejos nos tenemos que ir depende del punto y obviamente de la tolerancia. O sea, para toda epsilon mayor que 0, existe, perdón, para toda x en x, ahora sí, y para toda epsilon mayor que 0, existe una n en los naturales. Aquí vamos a poner la n, depende de epsilon y de x, tal que, y bueno, lo que tiene que pasar para toda n en los naturales mayores o iguales que n, fn de x menos f de x es menor que epsilon. Y en la convergencia uniforme, unif, sí, solo sí, esta n ya solo depende de la tolerancia, ya no depende de dónde estemos parados. O sea, para toda epsilon mayor que 0, existe una n en los naturales, tal que para toda x en el espacio y para toda n naturales mayores o iguales que la n, fn de x menos f de x es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, puntualmente, la convergencia puntual, en la convergencia puntual, ¿qué tan lejos nos tenemos que ir en la sucesión? Depende del punto en donde estemos parados, o sea, de la x. Y en la convergencia uniforme, no importa en qué punto estamos parados, hay un número que nos sirve para todos. ¿Ok? Esa es la diferencia de puntual y uniforme. La convergencia uniforme implica la convergencia puntual, pero al revés no es cierto. ¿Ok? Y un ejemplo que no vamos a poner ahorita las cuentas, pero un ejemplo es que si tienen esta función fn de 0,1 al 0,1, o sea, justo con lo que habíamos empezado, ¿no? Uno de nuestros ejemplos. Fn de x es igual a x a la n. Entonces, fn converge puntualmente a f, donde f de x es igual a 0 si x está entre 0 y 1, y es 1 si x es igual a 1. ¿Ok? Esta sucesión converge puntualmente a f, pero no converge uniformemente. O sea, podrían tratar de, o sea, sería un buen ejercicio de Navidad, ¿no? Tratar de ver que esto no converge uniformemente. Una manera de probarlo sería recordando que el límite uniforme de funciones continuas es continuo y esto no es continuo, entonces ya está. Pero, este argumento está bien, ¿no? Pero me refiero a que traten de ver que esta convergencia no es uniforme, negando directamente la definición. O sea que existe una epsilon mayor que 0, tal que para toda n en los naturales existe un x en x, tal que existe una n mayor que nuestra n mayúscula que tomamos ahí, de tal modo que fn de x menos f de x en valor absoluto es mayor que la epsilon que existe, ¿no? O sea, creo que valdría la pena que intentaran hacer eso. No lo voy a evaluar ni nada, pero bueno, vale la pena que le den vueltas a este ejemplo. Sobre todo para ver la diferencia entre convergencia puntual y uniforme. Ok. Bueno, entonces con esto, o sea, ya que tenemos a las funciones simples, ya vamos a poder definir al integral primero de funciones simples y luego de funciones medibles. Solo quiero hacer un comentario, sobre todo porque aquí seguimos hablando de aproximación de funciones medibles. Hay un caso particular que desafortunadamente no lo vamos a tratar, pero es una buena, es una sugerencia que a mí me parece muy bonita para un trabajo, ¿no? Que es un resultado que se llama el teorema de Lucin. Lucin, o Lucin, no sé. Entonces, no lo voy a enunciar con mucha precisión ahora, pero lo que nos dice en una de sus maneras, o en una de sus formas más comprensibles es, imagínense que tenemos el intervalo 0,1
con la sigma-álgebra de Borel y con la medida de Lebesgue restringida al 0,1. Entonces, lo que nos dice es que si tenemos una función, digamos, de x a r medible, entonces, para toda epsilon mayor que 0, existe una función g que es continua del, del 0,1 a los reales y que se parece mucho a f, o sea, se parece mucho en este sentido, que la medida de los puntos en el 0,1 tal que g de x es distinto de f de x es menor que epsilon. Ajá. Eso es lo que nos dice el teorema de Lucene. Digamos, antes de meternos así en los detalles técnicos, lo que nos dice es que cuando pensamos en el intervalo 0,1, que bueno, es un contexto muy, muy importante, ¿no? Mucho de la probabilidad se desarrolla en este espacio. Cuando estamos en este espacio y tenemos una función medible, entonces esa función, por muy fea que pueda estar, pues es casi, casi una función continua. Ahora, si queremos hacerlo ya de manera un poquitito más riguroso, pues ese casi, casi es una función continua, se refiere a que existe una función, o sea, a que existe una función continua que es igual a nuestra función en casi todo el intervalo, ¿no? O sea, aquí no estoy refiriéndome casi donde quiera, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que existe un conjunto de medida muy chica eh, en el cual las funciones pueden ser distintas. Ajá. Ahora, les medio había comentado así como muy al aire unas cosas que se llaman los 3 principios de Littlewood. 3 principios de Littlewood. Ahora, algo que, que me gusta de estos 3 principios es que, aunque están enunciados de una manera muy informal, creo que sirven mucho para quitarle el halo de misticismo que tienen las sigma-álgebras, las funciones medibles y la teoría de la medida en general, ¿no? Entonces, el primero es que nos dice que un conjunto Lebesgue medible, un B aquí, es casi una unión finita de intervalos abiertos. Finita de intervalos abiertos. Ahora, aquí nada más quiero señalar que, dada nuestra construcción de la medida de Lebesgue, tendríamos que entender en lugar de intervalos abiertos, intervalos de esa forma, ¿no? Pero bueno, si ya hicieron ese problema del examen, pues ya saben que pues da lo mismo empezar con intervalos así o con intervalos abiertos. El segundo principio de Littlewood nos dice que una función medible en un intervalo compacto, o sea, definida en un intervalo compacto, como el 0,1, es casi una función continua, que es justo lo que está diciendo el teorema de Lucene. Y el tercero no lo voy a enunciar ahorita, pero lo que vamos a tener es otro tercer concepto de noción perdón, vamos a tener otra tercer noción de convergencia de funciones, o sea, de convergencia de sucesiones de funciones, ¿ok? Y va a ser la convergencia casi donde quiera. Y lo que nos dice el tercer principio de Littlewood es que la convergencia casi donde quiera, pues no es convergencia uniforme, pero casi, ¿ok? Entonces, digamos, de una manera muy, muy poco formal, el primer principio de Littlewood, perdón, nos dice, si tenemos un conjunto Lebesgue medible, pues no es una unión finita de abiertos, pero casi. Una función medible sobre un intervalo compacto, pues es casi una función continua. Aquí me faltó continua. Y la tercera es, si tenemos una sucesión de funciones medibles que convergen casi donde quiera, pues entonces esa convergencia es casi la convergencia uniforme. ¿Ok? Bueno, entonces eso
Nada más lo quería señalar. El teorema de Lucin me parece que podría ser un buen otro ejercicio bonito para proyecto. Pero aquí yo creo que valdría la pena que leyeran mm, no sé, yo creo que el Roiden, o pues sí, creo que la exposición más clara es la que tiene Roiden. La cosa es que Roiden deja pues casi todo como ejercicio, pero su exposición creo que lo acomoda muy bien. Y hay, solo que si hay un resultado por ahí. Bueno, si quieren extender esto a Rn, o sea, en lugar del 0,1, quieren pensarlo en un, digamos, un intervalo compacto de Rn, eh, se necesita un resultado de existencia de funciones continuas que es más sofisticado, ¿no? Que es el lema de Urison. Que es si, o sea, si alguno de ustedes elige el teorema de Lucin y se quiere ir a Rn y quiere pasar por el lema de Urison, pues ahí sí lo pueden usar como caja negra, porque la demostración es un poquito más, es más complicada para nuestros fines. Muy probablemente alguno de ustedes ya lo vio en topología. ¿Ok? Entonces ya se van nuestros principios de Littlewood y nos vamos a discutir estos últimos minutos sobre la integral. Aquí, vean, vamos a empezar con un espacio de medida. Ahora sí vamos a hablar de medidas. Sea X, A, mu, un espacio de medida. Ahora, eh, lo que vamos a hacer es definir a la integral, o bueno, nuestro objetivo final es definir a esto, a la integral de una función con respecto a una medida, de una función medible, pero bueno, no, al final resulta que no podemos definir la integral para todas las funciones medibles, sino nada más para algunas. Pero bueno, igual la familia de funciones a las cuales les vamos a poder definir la integral va a ser una familia bastante amplia. Ahora, antes de meternos a los detalles, quiero, quiero que veamos así como a un vuelo de pájaro cuál es el esquema de la prueba, o bueno, algo que, pues sí, es como la idea general de lo que vamos a seguir. El problema es que cuando vayamos a hacer los detalles, pues hay un montón de cosas que requieren otro acercamiento, porque no salen las cuentas, ¿no? O bueno, no porque salen, no nada más por las cuentas, sino porque hay, o sea, tenemos varias restricciones que considerar. Entonces, lo que nos gustaría, y de hecho, si ustedes estudian la construcción que trae, por ejemplo, Shilov y Gurevich, que es el acercamiento de Daniel, es, si tenemos a nuestra colección de funciones simples, eh, lo que vamos a hacer es definir una función, vamos a ponerle i, que vaya del espacio de funciones simples a los números reales. Ya sabemos que esto es un R espacio vectorial. R, pues es un R espacio vectorial. Y que es una transformación lineal de aquí a acá. ¿Ok? Y una vez que tenemos nuestra transformación lineal, eh, sabemos que este espacio es, pues es como que en cierto sentido denso en las funciones medibles, ¿no? O sea, estoy estirando un poco la liga, pero nada más me refiero a que podemos aproximar, al menos puntualmente, a las funciones medibles por funciones simples. Entonces, lo que nos gustaría sería, a través de esa, a través de esa propiedad de aproximación, tratar de extender y a alguna familia de funciones medibles. O sea, de hacer una extensión lineal, ¿no? O sea, o aproximando aquí. O sea, y eso nos gustaría hacer, porque es una manera de proceder muy limpia, muy bonita. Hablamos de álgebra lineal, de continuidad, todo está muy bien. Pero hay un problema. El problema es que más de una vez este tipo de cosas nos van a aparecer. Entonces, si impusiéramos
esta restricción, o bueno, que sea uno no importa, que sea finito, este, encontraríamos menos problemas para tener, digamos, una historia mucho más natural al momento de contarla. Pero como no lo vamos a suponer, eso significa que vamos a tener que tratar de darle la vuelta. La idea va a ser la misma. Vamos a definir un operador o una función que se comporte bien, bien en el sentido de que se separe sumas, sea lineal hasta donde podamos. Y, bueno, este operador lo vamos a definir en, en cierta familia de funciones simples y a través de aproximación lo vamos a definir para funciones medibles. Primero no negativas y luego ya en general. Pero recuerden que, o sea, traten de acordarse cómo definieron o cómo trabajaron la integral de Riemann y pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el caminito era muy similar. Empezaban con una función y la aproximaban por funciones escalonadas. Entonces, la integral la definían primero para funciones escalonadas, ¿no? Y para definir a la integral de Riemann, eh, tomaban a su función, la aproximaban por funciones escalonadas, y si las aproximaciones por efecto y perdón, por exceso y por defecto al final daban pie al mismo numerito, o bueno, las integrales de estas aproximaciones por funciones escalonadas por exceso y defecto, mientras más refináramos la partición, más iban apareciendo, pues entonces ese número a donde se iba apareciendo es la integral de Riemann. Aquí, en ese sentido, es bastante parecido, ¿ok? Pero hay que tener cuidado porque ya tenemos problemas que no aparecen en la teoría de Riemann. Entonces, vamos a tomar una función medible simple, S, no negativa, bueno, ya estamos diciendo que es simple, con representación canónica, S igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de alfa J, así. Ahora nada más recordamos, que sea la representación canónica significa que cada una de estas alfas J es distinta y los conjuntos A1, A2 y así hasta alfa n nos da una partición medible del espacio. O sea, tenemos esto. Al revés. AJ es la imagen inversa de alfa J. Y y, y alfa J es la imagen de S. O sea, bueno, la unión de todos los alfa J nos da la imagen de S. Ok, esa es la representación canónica. Ok, entonces ya que tenemos eso, la integral de S con respecto a mu S con respecto a mu S de mu es igual a la suma desde J igual a 1 hasta n de alfa J mu a J. Ok, bueno, como ya se acabó el tiempo, nada más voy a poner una proposición y un lema, y bueno, hay los programas de vacaciones, y regresando los vamos a probar. Regresando voy a tratar de ir lo más rápido posible para poder discutir también un poco espacios de funciones integrables, porque es, pues de hecho, parte importante y parte central de todo el curso. Entonces, nada más permítanme poner esta proposición, que es una proposición que nos dice que la integral se porta bien. Para cualesquiera S y T simples, no negativas, y alfa mayor que cero, igual, podría ser igual también, se cumple. Tenemos esto, primero, que la integral de alfa por S de mu es igual a alfa por la integral de S. La segunda es que separa sumas.
S más T de mu es igual a la integral de S más la integral de T. Y finalmente, otra propiedad importante que conocemos de la integral de Riemann, que nos gusta mucho, ¿no? Que es la monotonía. Si tenemos que S es mayor o igual que 0, es mayor o igual, perdón, 0 es menor o igual que S, que es menor o igual que T, entonces la integral de S es menor o igual que la integral de T. Aquí solo una cosa, esto puede ser más infinito, no estamos diciendo que eso no puede ocurrir. Esto es un número real extendido no negativo. O sea, es no negativo porque es una suma de cosas no negativas. Y ahora, para poder probar ese lema, esa proposición van a requerir este lema. Digo, la verdad, si ustedes agarran el Bartlett o el libro de Gravinsky o el Kohn, en esta parte me estoy basando más en el Kohn, pues pueden leer los resultados y la exposición y ya, ¿no? Pero creo que van a obtener mucho más si antes de que agarren esos libros tratan ustedes de resolver estos, o bueno, si tratan ustedes de demostrar estos lemas. Según desean, S, una función simple, no negativa, beta 1 hasta beta n, no negativos, y B1 hasta Bn en A disjuntos por pares. Ahora, si se cumple esto, si S es igual a esto desde J igual a 1, aquí le voy a poner M porque no necesariamente son los mismos que en la representación canónica. Si S es igual a esto, entonces eh, la integral de S es igual, ah, es igual a la suma desde J igual a 1 hasta M de beta J por la medida de BJ. Aquí quiero recalcar que estas BJ no necesariamente son la representación canónica de la función simple. Solo estamos diciendo, si podemos escribir a este de este modo, entonces la integral de S es igual a esto. De nuevo, aquí no es necesariamente igual la representación canónica. Igual y sí, igual y no. Ahora, bueno, traten de resolver estas dos cosas y comparen este lema con la manera en la que prueban este tipo de cosas para funciones escalonadas en cálculo. En cálculo, cuando tienen dos funciones escalonadas y quieren ver que la integral de la suma de esas dos funciones escalonadas es la suma de las integrales, pues realmente lo que hacen es, si aquí va una función escalonada y por acá va la otra, digamos ahí, pues realmente lo que hacen es tomar la partición del intervalo que induce la función verde y la refinan con la partición del intervalo que induce la función roja. Y con eso ya tienen una partición del intervalo con respecto a la cual ya pueden trabajar, o bueno, pueden operar fácilmente con ambas funciones escalonadas para operar con ellas. Aquí, este truco de refinar la partición es lo que está haciendo este lema. ¿Ok? Bueno, entonces ahí piénselo. Obviamente, pasando el lunes, una vez que hayan entregado el examen, descansen tantito, pues no sé, se toman su cerveza y ya descansan. Ok, nada más. Hasta que lo dejamos, nada más ahora leo el comentario.